estamos platicando a fondo acerca de las redes sociales y cómo han venido a revolucionar nuestras vidas, y pues para esto contamos con la presencia de Oliver Olea, quien antes de la pausa nos decía que sí, hay códigos de comportamiento en las redes sociales, porque pues lo que hemos visto es que, a diferencia de la interacción cara a cara, las redes sociales se prestan mucho a la confrontación, al insulto, en fin, hay una gran polarización, lo vemos particularmente en Twitter, aunque bueno, Facebook no se salva, ¿no? Sí, y te repito, yo no veo eso malo. Creo que aprovechar el tema de las redes sociales, que la gente se exprese, aunque sea en el anonimato, te trae datos que te pueden enriquecer. Si esto lo llevamos a un tema de gobierno, que es todo un tema, tú puedes obtener información de cómo está percibiendo la gente determinado tema, no importa, para que se expresen. Pero ahora, en el tema de atención directa, esto cambia. Por el tema de atención directa, tú tienes que saber llevar a la gente hacia un tema determinado. Y te lo pongo en este ejemplo, para la gente que de alguna manera nos hemos topado en temas de atención a la gente en servicio público, a mí me ha tocado eso, el estar en calle, el estar, digamos, parado en el sol, en la puerta con la señora, diciéndole, mire señora, esto es por tal cosa, es la forma como hacen las cosas. Pasa lo mismo en redes sociales, no cambia. El asunto es cómo tienes tú un trato hacia la gente. Definitivamente el anonimato pues te va a dar muchas expresiones exacerbadas, seguramente va a haber muchos reclamos. Eso también es rico, te va dando datos. Pero la atención directa creo que pasa primero por un tema de atención real, de educación y de saber cómo llevar la atención hacia la gente. No puede estar en manos de cualquier persona eso. Y bueno, pues volviendo a esto de cómo han revolucionado nuestras vidas las redes sociales, decíamos, bueno, que han cambiado muchas cosas, ¿no? La manera sí en la que nos relacionamos, ¿no? Cómo nos comunicamos, y que pues nos está obligando a pues hacer acopio de nuevas herramientas, ¿no? Cómo responder en redes sociales, cómo no enojarse, cómo no engancharse, en fin. Pero también, bueno, pues ha cambiado nuestra forma de comprar, nuestra forma, y este es un tema que nos interesa mucho, de informarnos, porque ahora pareciera que predominantemente la gente se informa a través de las redes sociales. Hay un sector, y bueno, tú eres el que sabe de esto, hay un sector de la población que se informa a través de Facebook, o que cree que se informa a través de Facebook, porque también esto está sujeto a discusión si realmente la gente se informa o se desinforma a través de las redes sociales. Hay otro sector de la población que se informa o que quiere enterarse de lo público a través de Twitter, es otro perfil. En fin, ¿cómo tienes tú visualizado esto? Bueno, definitivamente las redes sociales, las distintas redes sociales tienen un uso determinado, son para determinada situación y cambia mucho. O sea, si tú estás hoy en Facebook también ha evolucionado, ya no es la red social de hace 2, 3 años, va cambiando constantemente. Así es. Te podría decir que incluso los jóvenes ya no usan Facebook. Así es. Ya llegaron los papás y los tíos y se fueron a Instagram, ¿no? Por ejemplo. Así es, sí. Entonces, y ya estamos invadiendo Instagram. Claro, entonces esto va cambiando, pero sí. ¿Qué sucede? Tú tienes que saber abordar las redes sociales para determinado tema. Ahora, en el asunto en general del manejo de redes sociales, hoy el uso, digamos, primario para las redes sociales es entretenimiento. Si tú ves las estadísticas, entretenimiento manda. Consumo de música, consumo de películas, consumo poco informativo de fondo y más informativo en un plano muy ligero de conocimiento. Entonces, eso es bien importante saberlo para poder también meter en la agenda temas importantes. Tú no puedes comunicar con una noticia como antes, con un reportaje de 4 o 5 minutos. Tienes que hacerlo de una manera efectiva, rápida. Si es que te quieres meter a un tema donde la gente tiene la atención en el entretenimiento. Ahora, si te metes en otras redes sociales que de alguna manera son un llamado al contenido de fondo, como Twitter, no porque tengan una amplitud en el contenido, sino porque de alguna manera están certificadas como las fuentes informativas oficiales en muchos casos. Por ejemplo, un tuit de, vamos a decirlo así, de meteorología, de la dependencia dedicada a eso, se toma como algo importante. Un tuit de
la dependencia que ve de los sismos se toma como algo importante. Entonces, un tuit del presidente, bueno, ya no digamos de actores políticos, ¿no? Pero yéndonos al plano general, sí. El Twitter sirve para eso, para oficializar mensajes, y se les da una certeza que además distinta. Con mayor rapidez que cualquier otro medio, ¿no? A mí cuando me preguntan, de repente me llega un mensaje por WhatsApp, oye, ¿es cierto que está pasando esto? Les digo, permítame tantito y me voy a Twitter. Claro. Y ahí lo verifico, sí es cierto, esto está sucediendo, no, esto no es real, ¿no? Y eso es importante que lo resaltes, porque hablabas del tema informativo, y el tema de las fake news es algo que ya hemos padecido como todo, ¿no? Siempre que empezamos a vivir algo distinto, pues padecemos las consecuencias todos. Así es. Esa es una realidad. Pero todos saben hoy que hay medios consolidados por su credibilidad, por su investigación, quizá por su infraestructura de personas que tienen con capacidad para estar enfrente de una cámara o para dar una noticia. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como usuarios de una red social o consumidores de Internet? Nos toca verificar. Si tenemos una noticia que nos puede alarmar, decir, bueno, ¿quién es la fuente que nos puede decir esto? A ver, tembló fuerte, bueno, vamos, hay un tuit de meteorología, hay un tuit de la agencia sismológica, etcétera, etcétera. Entonces tienes que verlo. Si tú tienes dudas sobre algún tema que haya declarado el presidente o el gobernador, te vas a las fuentes de información consolidadas que de alguna manera te pueden dar el panorama completo y real de lo que está sucediendo. Fíjate, y sobre todo en política se recurre mucho a las fake news y se hace uso de las redes sociales. Hace algunos años, esto es una anécdota, una amiga me llamó indignadísima, ¿ya te enteraste de lo que acaba de hacer el gobernador? ¿Sabes lo que está haciendo el gobernador? ¿Ya supiste? No tiene nombre lo que está haciendo el gobernador. ¿Cómo es posible que hayan vendido los derechos de los voladores de Papantla? ¿Qué tal? ¿Te acuerdas de esa noticia? Sí. Apareció como noticia en una página de noticias, en una página web que evidentemente era hechiza, pues únicamente estaba utilizando como un instrumento para golpeteo político. Y bueno, obviamente cuando me lo dijeron dije, no, esto no puede ser verdad, y me metí, lo chequé, y sí, era una página hechiza. Y así, ¿cuántos goles, permítanme usar esa expresión, se le están metiendo a muchos gobiernos, y desde ese entonces hasta el día de hoy se hacen páginas hechizas, portales de noticias, hechizos para soltar estas pues aparentes informaciones, pero lo peor de todo es que la gente, una vez que le llega, lo comparte, ni siquiera se mete, lo lee, lo verifica, lo comparte, y luego se convierten en verdades, y después decirle a la gente, es que eso no ocurrió, es que eso no es verdad, ya es muy difícil, ¿no? Sí, y te voy a decir algo, es parte de la novatada que pagamos todos, porque esto ha venido ocurriendo cada día menos. Si tú lo ves en retrospectiva, lo ves hace 3, 4 años, esto era constante. Y en ese juego entraron todos, porque también medios de comunicación con mucha credibilidad, que después entendieron que no podían seguirlo haciendo, empezaron a utilizar eso para generar audiencia, y después se dieron cuenta que era un tiro en el pie. Entonces, esto también fue un tema, parte de la novatada que sufrimos todos, porque también los ciudadanos, al caer en estos llamados, a la alarma infundada y estos llamados a generar una psicosis, pues nos afectó a todos, es una realidad. Entonces, poco a poco creo que esto lo han entendido los medios de comunicación, la sociedad, y hemos aprendido a convivir, ¿verdad?, la redundancia, con todos estos temas. Siguen existiendo, sin duda, pero llama la atención algo que está pasando. Vienen nuevas redes sociales que están teniendo un poder de cercanía con la gente, como WhatsApp. La gente se empieza a comunicar por WhatsApp, y ya no es un tema de que me comunico con un medio de comunicación en masivo, me estoy comunicando con una persona directamente, y estoy viendo a un grupo de personas o a una fuente directa. Entonces cambian los patrones en ese tema, y creo que eso también es parte de la evolución que estamos viviendo en el tema de redes sociales. Pero bueno, esto de las fake news, como decíamos, pues ha obligado incluso a que haya esfuerzos periodísticos. En la pasada elección se creó este esfuerzo denominado Verificado. Tú lo recordarás, que pues tristemente desapareció, se quedó únicamente para efectuar las elecciones presidenciales, pero que se encargaban de eso, de verificar la información que estaba circulando, porque era tanta la información, y
hay evidentemente pues mucha información malintencionada con la intención pues sí de denostar al oponente, que bueno, un grupo de periodistas se reunieron y se encargaban de verificar la información si era cierto o no, cuando se lanzaban cifras y datos y estadísticas, supuestas declaraciones que se le atribuían a un funcionario, porque esa es otra, se le atribuyen declaraciones a funcionarios que dijeron que dijeron esto, ¿no? Entonces hacían este esfuerzo por verificar la información. Desafortunadamente pues desapareció este esfuerzo que se hizo de varios medios de comunicación, pero pues pareciera que sí seguimos necesitando esto, ¿no? Sí, yo creo, como te he comentado, que es una evolución. Definitivamente sigue sucediendo y me regreso a esta parte de las estadísticas de consumo. Número uno, por mucho, entretenimiento. Y lamentablemente muchas veces dentro del entretenimiento están los memes, cuestiones de fake news, y ahí toca pues la conciencia de cada quien, ¿no? Si yo recibo una información que no estoy claro, ¿para qué genero pánico entre la gente? Si yo no tengo realmente la claridad de que esto va a suceder, pues ser un poco empático con los vecinos y con la sociedad en que vivimos, ¿no? Que eso sobre todo está pasando ahora, tú decías, en el WhatsApp. ¿Sí? Ahora el WhatsApp es donde se están mandando informaciones que alertan a la gente, que crean pánico, las cadenas estas que uno se pone a buscar y resulta que vienen desde Centroamérica y que te hablan de que están robando niños y de tráfico de órganos y bueno, la gente pues se preocupa, pero que no tiene ninguna realidad, ¿no? Esta información. Es un proceso. A mí me pasó, el año pasado tuve la oportunidad de estar en Sudamérica en algunos temas y venía lo de Brasil y venía el tema del uso del WhatsApp. Brasil fue punta en ese tema de las fake news a través de WhatsApp y estaba justamente el proceso en Perú. A mí me tocó estar ahí y te puedo decir que ya la gente sabía que había un antecedente en Brasil, ¿no? Ahora toca en Bolivia, ahora están las elecciones, está el proceso en Bolivia y la gente ya sabe que sucedió en Brasil, que sucedió en Perú, y parece mentira, pero las redes sociales nos conectan a todos y vamos aprendiendo de experiencias y sabemos que efectivamente ya no nada más es un tema de desacreditación o desinformación, ya es hasta de robo de información. Hay veces en que vienen códigos ya disfrazados, etcétera, etcétera, en donde te van manejando una noticia para tomar de alguna manera una vía distinta y bueno, ya estamos hablando de temas de manejo de información que tú no permites, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Pero son cosas que nos tienen que ir dando un panorama de hacia dónde van las redes sociales. Yo creo que tienen mucho peso en nuestra vida cotidiana, pero también hay que ver la otra parte, la parte de lo bueno. Las redes sociales nos han dado de alguna manera la ventana hacia la participación en cuestiones de opinión que antes teníamos poquita voz, ¿no? Ahora es mucha la voz que tenemos a través de las redes sociales. La capacitación. Yo creo que estamos en un momento en donde la capacitación a través de redes sociales, de medios de comunicación digital, está abierta. Hoy puedes tener cursos, maestrías, aún en línea, sí, en claro. línea, si no gratuitos, con un bajo costo, tienes interacción con gente de todo el mundo. O sea, hay muchas cosas. Ventajas, sí, por supuesto. Sí. Y no deja de ser un medio, una herramienta. Todo depende del uso que uno le dé, ¿no? Claro. Pero seguimos hablando de esto después de la pausa. Sí. Es que no quiero sonar alarmista.